Por solicitarlo. Congresista Cabero. Muchas gracias, presidenta. Creo que este dictamen es importante por tres razones. La primera es que efectivamente durante los últimos años, diría las últimas décadas en el país, presidenta, la actualización del sueldo mínimo ha sido sobre todo consecuencia de intereses políticos de turno en lugar de realmente tener una evaluación con criterios técnicos respecto a cuál debería ser o no un monto que pudiera, digamos, contribuir a reducir la informalidad, a crear empleo y que finalmente sean mucho más peruanos, presidente, los que puedan tener acceso a ese sueldo mínimo. Lo primero que hace este dictamen, que me parece muy importante, es además darle predictibilidad a el hecho de que se ajuste, aquí como dice el dictamen, cada 2 años, ¿no? Durante los últimos años el ajuste habían periodos hasta 3 años en que no se ajustaba el sueldo mínimo, habían periodos en los que se ajustaban 2 veces el mismo año, digamos, ha habido una irregularidad en el ajuste del sueldo mínimo que creo que este dictamen va a contribuir a subsanar porque se va a tener predictibilidad cada 2 años sobre la evaluación del sueldo mínimo, que me parece importante. Y lo segundo, presidente, es que tienen que participar aquí el Consejo Nacional del Trabajo, que fue, por ejemplo, digamos, evadido en el último ajuste que hizo el Ministerio de Trabajo durante el gobierno anterior del sueldo mínimo, que no tuvo opinión del Consejo Nacional del Trabajo, y creo que eso finalmente, presidenta, no contribuye a que se puedan tomar decisiones dialogando con la sociedad por un lado y con criterios técnicos por otro. Los 6 criterios que se incluyen para actualizar el monto del sueldo mínimo me parecen muy adecuados, que son básicamente la tasa de la inflación, la tasa del desempleo, la tasa del crecimiento económico, los índices de productividad, los niveles de informalidad y la ratio entre la remuneración mínima vital y obviamente la remuneración promedio de los ciudadanos en la economía peruana, que me parece un buen referente para saber dentro del promedio de ingresos de un peruano cuál es el salario mínimo que correspondería, ¿no? Entonces yo felicito, presidenta, creo que este es un dictamen que va a traer criterios técnicos, predictibilidad, diálogo con la sociedad a través del Consejo Nacional del Trabajo y finalmente poder contribuir a que más gente tenga no solamente un sueldo digno, sino también dentro de la formalidad que todos estamos esperando. Lo único, presidenta, en el artículo 1 dice un procedimiento con mayor predictibilidad e institucionalidad, me parece que debería decir. Creo que hay un error de redacción en el artículo 1, pero eso sería todo. Gracias.